Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Tauro. Escuchadla si tenéis a Tauro como signo solar ascendente lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar lo que tanto deseamos a pasos agigantados. Voy a comenzar vuestra lectura, Tauro, con 3 barajas y el tarot para saber qué es lo que os depara en el amor en esta semana de junio y próximos 3 meses. Y si estáis preocupados por las finanzas, algo material, la economía, dinero, vuestro trabajo, viajes, la familia, vamos a saberlo todo con el tarot y nuestro oráculo. Con mi baraja de mensajes sabremos lo que esta persona especial que está en tu corazón desea decirte, con palabras, frases demasiado exactas, y algún día comprobarás, Tauro, que estaba pensando exactamente lo mismo que confesó esta noche, porque esta baraja es especial, muy adivinatoria, porque está basada en una historia real, la mía y la vuestra, y también tiene la energía de mis guías espirituales para decirnos la verdad. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor, para saber qué va a suceder entre vosotros dos, qué os dicen vuestros guías a través de los números maestros, como el 1111, 2233, muchos que veis. ¿Cómo va a ser vuestro encuentro, reunión? ¿A quién vais a conocer? Porque sé que hay muchos que también estáis buscando un nuevo comienzo con alguien del presente, otros con vuestra alma, llama, esposo, puede ser una esposa, un novio, alguien en la distancia. Van a deciros las cartas, los consejos adecuados para vosotros y esperanzadores para estar en unión, porque si nosotros lo creemos y lo aceptamos de Dios, amigos, todo está en la tierra para nosotros. Esta abundancia, amor, dinero, todo lo que deseemos. Tauro, os recuerdo que las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Vamos a comenzar a sacar unas iniciales para vosotros y quiero que penséis en esa persona que ya amáis tanto, que puede ser hasta vuestra pareja, que esté en otro país, vuestra alma, vuestra llama, o para aquellos que deseéis un nuevo comienzo, imaginaréis a esta persona de la que yo hablo siempre en cada lectura, que puede ser excepcional, llegar para vosotros con un compromiso, un noviazgo, aquello que tanto deseáis, imaginadlo y se manifestará. Tauro, ¿quién es esta persona? Puede ser un admirador secreto, un amor escondido desde hace tiempo. Que tengas un pretendiente o más, alguien que te espíe, Tauro. ¿Quién es esta persona? Y estas iniciales para vosotros esta semana van a ser estas, amigos. La R, eres mi rey, mi reina, rosas para ti, declaraciones de amor. Y la S, estás en mis sueños, tanto como la Z, porque representan a una alta sacerdotisa al infinito. La sabiduría también está en vosotros, en vuestra alma. La C, te llevo a cuestas, amor, como mi casa, mi compromiso y nuestro contrato, para algunos matrimoniales. La G, gracias por estar en mi vida cada vez que la tengo. No os neguéis con la N, el amor que puede ser y existir en la tierra para vosotros. Y la V, de victoria, que representa a un carro, un caballero de pentáculos, que viene para ti alguien con toda la grandeza espiritual y también material. Aquellos que estáis distanciados desde hace tiempo con la V, vais a tener algo que es muy glorioso. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Y voy a sacaros vuestro número de la semana, que yo quiero que os den vuestros guías, ángeles, arcángeles, ancestros, pueden ser familiares que ya no estén, pero os acompañen, Tauro. Este número, que puede ser vuestro propósito de vida, que esté contenido en vuestra fecha de nacimiento, Tauro en el amor. ¿Quién está pensando en ti? ¿Quién es esta persona? A través de este número que yo voy a sacar, que es el 1. Amigos, comienzan nuevos tiempos, como si tuviera unas de copas, unas de bastos, alguien que llega por ti y donde debéis creer más que nunca en lo que está en vuestra mente, como el arcano número 1, que es el mago, Virgo, Géminis, planeta Mercurio. Hay comunicación para vosotros, un nuevo entorno que se abre y creedme con el mago, todas vuestras destrezas, habilidades, lo que habéis aprendido en la vida lo vais a poner de manifiesto para tener riqueza, esta nueva relación, la esperanza que habéis estado buscando, porque el 1 también representa un gran portal y un espejo mágico, que es el 1111, las llamas gemelas. Decid
Decidme quiénes sois, almas y llamas, y estáis a punto de encontraros o de tener una unión física con el 1111. Gracias a todos, Tauro, por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes, tanto cariño. Estoy con vosotros, sé que los sueños pueden cumplirse, seguid las señales, los números que veáis, los sueños que tenéis durante las noches, no solamente el día. Y hacedme caso, todo se puede tener. Es cuestión de confianza, de voluntad y de avanzar. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y vamos a comenzar. Tauro, yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Tauro, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Tauro, con este 1111, ¿quién suspira por ti? Hasta en secreto. Puede ser una persona como un antiguo brujo que representa al mago, alguien que se esconde pero que está haciendo algo necesario para estar contigo, moviendo los hilos de vuestra historia. Tauro, ¿qué le depara a Tauro en el amor? En esta semana, intimidad. Quiero estar contigo, amor. La primera carta que salta es una pareja, donde no solamente estoy hablando de placeres físicos y de las fantasías que yo quiero hacer secretamente contigo, experimentando todos los placeres, comenzando, amigos. Quiere esta persona que tú le abraces, que sientas su corazón, porque cada vez que estás cerca de él o de ella, siente que se está perdiendo y logrando un éxtasis. Cuando habéis estado con esta persona especial y vosotros lo conocéis, logra rendirse a vuestros encantos y pierde el control con la carta de intimidad. Así te quiero yo, tenerte para mí mismo, estando en un lugar apartados del mundo, en habitaciones secretas, hoteles, departamentos, solo tú y yo. No quiere compartirte con nadie. Intimidad, abriendo la lectura para Tauro. Tauro, ¿qué le depara a Tauro en el amor? En esta semana de junio y próximos 3 meses, Tauro, ¿qué le depara a Tauro? Tú eres mi emperatriz. Esta carta, amigos, está aquí para vosotros porque hay alguien que deliciosamente te ama, con mucha sensualidad, amor. Tú eres para mí esta emperatriz, su lado más sensual, femenino. Así como tú te vistes, te comportas, me hablas, el dulzor de tus palabras y de tu romanticismo también logran capturarme y atraparme. Libra, Tauro, en esta carta el planeta Venus, y cuando tú estás con esta persona, Tauro, logras olvidarte también del mundo, lo que estás haciendo. Si usas una ropa en particular, si te maquillas, si tus labios son rojos, a tu persona le enciendes como una verdadera alma llama gemela, porque si no podéis parar de estar juntos y de sentir que es algo más que química, amigos, estamos ante las llamas en esta lectura. Fascinación es lo que siento y adoración cuando te tengo conmigo. Es una persona que necesita tu contacto físico. Voy a colocar Libra en esta carta y Tauro como vosotros. Tauro, ¿qué le depara a Tauro en el amor? En esta semana de junio y próximos 3 meses, Tauro, ¿qué le depara? Esta carta se ha caído, amigos míos, y voy a recogerla. No sé cuál es. Voy a mirar. Esta es la carta que está en el suelo, amigos. La divina femenina. Almas y llamas gemelas, porque también es una emperatriz. Para aquellos que seáis una llama gemela, tu persona desde la primera carta te está buscando. Tú has tenido contacto físico con tu persona o lo has encontrado a través de internet y habéis tenido charlas muy íntimas. Y esta persona te ha prometido alguna vez que estaría contigo, que iría a tu país, que se casaría con la carta de la emperatriz, que no hay nadie que pueda subir estos peldaños y alcanzar este pedestal como eres tú, porque le encantas tanto si estás en un lugar muy exótico, amigos míos, o si tú vas al natural, con tu pelo al descubierto, sintiendo tus emociones, porque lo que más ama de ti es como eres en realidad, y tú, para esta persona, constituyes todo. Puede ser una relación, amigos míos, de almas y llamas gemelas, donde yo puedo sentir hasta matrimonio, bodas, enlaces, convivencia, algo muy serio entre vosotros. Tú, Tauro, estás buscando a tu divino masculino y él está aquí presente en esta carta de fascinación. Te mira demasiado. Tauro, ¿qué le depara a Tauro en el amor? En esta semana de junio y próximos 3 meses, Tauro, ¿qué más está pensando y soñando esta persona contigo? En tocarte, en besarte, en volver a sentir tus brazos, tus conversaciones. Tauro, ¿qué le depara a Tauro en el amor? En esta semana de junio y próximos 3 meses, Tauro, ¿qué más siente esta persona especial? La carta de exploración. Vas a seguir navegando entre tus emociones y sentimientos, Tauro.
porque deseas encontrarte con tu alma, tu llama gemela, y muchas veces has estado en el fondo del océano, que es lo que representa nuestros sueños, tu subconsciente, uniéndote a él o a ella. Creo y debes creer, Tauro, que es momento de salir a la superficie y de que este amor esté siendo compartido. No te quedes simplemente en el agua, porque eres tierra. Tu elemento natural es estar presente con él o con ella de una manera física. Vais a encontrar un nuevo camino para estar juntos con la carta de exploración. Tauro, ¿qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de junio y próximos 3 meses? Almas y llamas gemelas. No necesito saber más, amigos, porque sin ti, sin mi reina de copas, me siento perdido. Amigos, hay mucha culpa con el 5 de pentáculos que os representa a vosotros en la base de la baraja, porque mirad cómo ha estado caminando esta persona, con mucha tristeza y no solamente nostalgia, sino porque hubo algo entre vosotros, quizá un distanciamiento, algo que te hizo tu persona, o puede ser que estuviera con alguien más en un determinado momento, o que no entendiese lo que sucedía en vuestra conexión con esta carta hermosa que también lo es, porque hay una iglesia, una catedral que está entre tu persona y lo que él cree o ella cree que no se puede completar ni proseguir. Amigos, Dios nos da la invitación para que sigamos en este camino, para que tengamos muchas oportunidades, y si vosotros os habéis distanciado o esta persona se fue alguna vez, quiero que sepas que camina, y no porque le falte dinero, amigos míos, ni sea una persona pobre, porque mirad estas cartas llenas de abundancia, de gratitud, con la reina de copas, que es Cáncer, y tanta emperatriz y las almas y llamas gemelas en esa carta de los enamorados, sino porque siente que algo te dice y que debe de esconderse. Ya no es hora, amor, de que yo esté así. Es alguien que va a salir a la superficie, como esa carta donde tú has estado buceando, Tauro. 5 de pentáculos, no sintáis culpa. Almas y llamas gemelas en esta lectura, amigos, porque tengo una carta maravillosa donde los dos os sentís que salís fuera del agua y que estos chorros están cayendo como la lluvia para vosotros. Arcano mayor número 6 con Géminis y el arcángel San Rafael, que está desde los cielos abriendo sus brazos y dándoos esta bendición enorme para que vosotros dos estéis juntos como matrimonio, esposos, y que creáis en la unión divina que tenéis por delante, porque algunos sí que sois llamas y habéis hecho un pacto álmico. Quiero que miréis bien esta imagen, amigos, que os recreéis, porque es alguien que te mira, que te está sintiendo desde el otro lado, si está en otro espacio o ha pasado mucho tiempo, pero tu amor sigues encendiéndome como este gran árbol que yo tengo al lado, que es el de la vida, con los 12 signos del zodíaco. Y amigos, vais a empezar a comer de vuestra imaginación en esta carta, no del conocimiento ni de la serpiente que está al otro lado. Os guiaréis por vuestro arcángel San Rafael y los enamorados, porque aquí hay alguien que sí te quiere y te ama mucho, como esta carta, y que alguna vez pudo desaparecer o aislarse por una tercera persona, tal vez con la carta del 5 de pentáculos. Y voy a colocar Géminis, porque vuestro arcángel San Rafael sí bendice los matrimonios y las uniones que son realmente llenas de amor, como esta carta. La reina de copas, y una carta que habla del perdón, como si hablase de un juicio final. Vosotros dos estáis predestinados a estar juntos, no solamente porque Dios lo quiere, sino porque algunos sí que habéis hecho un pacto álmico. Otros siento con la reina de copas que ya habéis estado casados o en unión con esta persona, y tantas cartas de la emperatriz que han saltado para vosotros. Y con estas facetas, sensual, amorosa, sois madre o padre, os ocupáis de los demás, pero también estáis esperando con mucha alegría y esperanza que este amor esté a vuestro lado. Creedme, amigos míos, porque vosotros, si lo ponéis en vuestra mente y creéis en vuestra historia, no yo ni el tarot, sino vosotros, vais a estar con esta persona. Y mirad las cartas, porque el tarot nunca es aleatorio y sale para vosotros desde el comienzo una pareja divina que se perdona, como lo hacéis en este momento, y donde vais a tener un tiempo divino para estar los dos, apoyándoos, besándoos, queriéndoos, y si queréis formalizar un matrimonio, también. La reina de copas, Cáncer, es la vidente del tarot, amigos míos. Vosotros tenéis muchísimo amor, no solamente para tu persona, sino para el mundo, y sentís desde vuestras camas y recibís visiones y sueños
que son muchos de ellos hermosos, románticos, y os dicen que esta persona está muy cerca de vosotros, como esta energía eléctrica que a veces os toca y vosotros tenéis una palpitación, un espasmo, algo muy extraño, aunque estéis en otros planetas y navegando en esa carta de exploración con ese color azul, sabéis qué está por suceder. Vuestras sincronicidades, sueños, el 11-11, el 2-2, vuestro arcángel San Rafael, son señales que os dicen que continuéis en este camino, porque para vosotros hay una hermosa relación que puede dar lugar a tener una gran familia, incluso niños con esta reina de copas. Creed en las copas que tenéis para repartir mucho amor, amigos. Vosotros sois complacientes, muy atentos, amables con esta reina de copas, y esa dulzura le encanta a esta persona, sobre todo cuando expresas más todo lo femenino que hay en ti. Si eres un hombre, es una energía. También siente lo mismo esta persona. Voy a colocar Cáncer en esta hermosa reina de copas. Siempre habéis estado al lado de esta persona, por mucho que se haya separado. Mirad las imágenes, Tauro. Él o ella caminando solos y tú al otro lado dándole todo tu apoyo y tu amor, y confiando también en tus guías y en Dios para que regresase a tu lado y se apoyase en esta cama y se sentase y que ya no tenga más culpa. Tú le ofreces tu perdón, Tauro. Voy a dejar aquí esta carta y vamos a saber, tengo más ganas que nunca de saber expresamente qué desea deciros esta persona, Tauro. ¿Qué desea decirle esta persona, Tauro, y que ha guardado en su corazón con tanto tiempo, que tal vez haya pasado en lugares extremos, sufriendo, y con la carta de perdonar? Tauro, ¿qué desea decirle esta persona, Tauro, desde su corazón? Almas y llamas gemelas. En la base de la baraja, secretos, lucha, un caballero de espadas, que es Géminis. Y también tiene vuestra influencia, Tauro. No estoy dispuesto a perderte. Voy a estar contigo en menos de lo que piensas. La fuerza de los enamorados y la pasión que hay que tener. Y este caballero de espadas, coged todo vuestro arrojo y fuerza, porque hay una persona que viene a por vosotros, amigos, que ya no va a sentirse rechazado. Secretos. Cuando hablo contigo te oculto mis sentimientos, porque no tengo la valentía de hacerte frente. Me cuesta comprometerme a pesar de quererte. Es su culpa la que lleva a cuestas. Redes sociales. Paje de espadas, Acuario, Libra y Géminis. Te estoy espiando en tus redes sociales. Me encantan tus fotos y lo que escribes. Tengo muchas tentaciones de escribirte un comentario. Voy a salir de esa oscuridad. ¿Sabes por qué, amor? Porque tú, como la reina de copas y como la carta de los enamorados, me estás agarrando y sujetando, tirando también hacia tu lado, hacia ti. Y te analizo demasiado mentalmente para saber qué debo de hacer y decirte, para que tú no te molestes conmigo. Es una persona que va a tener mucho cuidado en decirte y expresarte lo que siente. Almas y llamas gemelas, y colocaré todos los signos de aire en este paje de espadas. Mirad lo que os dice de frente, amigos. Nuestra conexión es divina, la carta de los enamorados. Al conocerte, mi vida se transformó por completo y fui capaz de ser un hombre mejor. Y me estoy emocionando, amigos, porque yo también recuerdo mi propia historia y la vuestra. Estoy aquí para que alcancéis esta unión. Y todos, como tu persona, se han podido sentir así de culpables, pero ha tenido que pasar un proceso para también poder entenderse. No quiero que vuestros sueños se queden en ninguna carretera ni en ninguna calle perdida como esa carta, sino que estén sobre vuestros asientos y camas, en vuestra mente, en esa carta de los enamorados, porque vosotros sí que tenéis esta conexión. Podéis sentir hasta electricidad en vuestro cuerpo. Algo se mueve cuando esta persona está cerca de vosotros. ¿Y qué más desea decirnos esta persona? Voy a sacar una carta que le depara a Tauro. Puede ser un consejo o algo más con esta carta de los enamorados, donde tenéis que tener mucha fe en vuestro viaje. Y apartad de vosotros las negaciones, haced sacrificios. Ese es el gran sacrificio de la carta de los enamorados. Renunciad a falsas creencias, creed en Dios. Tauro, ¿qué quiere decirnos esta persona sobre Tauro? ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de junio y próximos 3 meses? ¿Qué más siente esta persona especial que siempre te ha visto como su gran amor, su esposa, todo para él o para ella con la reina de copas? Y lo sé, amigos, porque hago muchas lecturas, conozco las cartas. Algo avanza hacia ti, Tauro, y quiero que veáis lo que sucede con el carro.
Te estoy espiando. Paje de espadas vuelve a repetirse y mirad que ha saltado para vosotros, porque no solamente llega una persona, hay más, muchos más pretendientes y estas cartas, el rey de bastos, hay una intención pasional donde hay alguien, tu persona, donde sí se relaciona muy bien con los demás, es atento, apuesto, muy conquistador, ha podido tener otras relaciones con el 5 de pentáculos, pero le han hecho sentir pobreza sentimental y emocional. Mira, amor, yo tengo que levantarme. La pasión que siento por ti es efervescente y no se acaba nunca con la carta de los enamorados. Voy a hacer que te subas a este espectáculo y que los demás también nos miren con la carta del carro, el 10 de copas y este paje de espadas, porque tú y esta persona os complementáis. Mirad, los dos. Tú estás saliendo de una cueva como el 9 de pentáculos, Virgo, los demás te están haciendo muchos guiños, vas a tener más de una proposición, Tauro, aunque tú tienes presente a esta persona especial, demasiado en tu vida, tu alma, tu llama. Sin embargo, quiero que extiendas y que abras tus brazos y que te pongas guapo o guapa, que otros te miren como esta carta, que tengas belleza física y también espiritual, porque con todos tus talentos y sobre todo con la paciencia que tú tienes de mantener esta fuerza raya, que también se halla esta carta muy vinculada a la carta de la fuerza, todas las personas te están mirando y tú eres el centro de atención, tanto como tu rey de bastos, Leo y Virgo en estas cartas. Así está, quiero que tú vengas hacia mí y que no vayas hacia otras personas, amor, porque yo te puedo dar un reino que sea impresionante, con muchos misterios, y también te puedo llevar a lugares donde hemos estado tú y yo antes. Paje de espadas, Acuario, Libra y Géminis. Así te miro y te espío, amor, y te analizo demasiado. No quiero que haya otros que puedan conquistar tu corazón como el rey de bastos y este paje de espadas. Es una persona que viene a ofrecerte verdad, justicia y declaraciones. El carro y el 10 de copas. Mira cómo puede ser nuestra vida, amor, y cambiar. Pudo haber terceras personas, Tauro, van a apartarse de vuestra vida, quedaron atrás con estas cartas y avancemos, amor, hacia lo que deseamos. El número 7 representa la victoria, cabalísticamente, y estoy hablando de Cáncer, amor. Ven a mi vida, porque no solamente te voy a abrir los brazos de corazón para que llegues hasta mí y estés conmigo en este espectáculo, sino que podemos tener una gran familia, el 10 de copas, Piscis, y podemos hacer que nuestros guías espirituales nos manden un arco iris muy hermoso y nos vuelvan a regalar todas las latas de amor para compartirlas entre nuestra familia, nuestros niños, los que más queremos. Estáis bailando, Tauro, haciendo un nuevo viaje con esta persona que te dice: súbete a mi vida, no voy a responder a todas tus preguntas, amor, porque todavía nos queda mucho misterio, y así es tu rey de bastos o tu enamorado, tu alma, tu llama gemela. Siempre quiero dejar sorpresas para ti y no quiero que pienses que no sé a dónde vamos a llegar o a qué país, sino que nos vamos a dirigir hacia donde nuestros guías nos digan. Es una persona que toma las riendas de su propia vida, que deja de sentirse culpable por lo que pasó en un pasado y que a ti te va a regalar algo, Tauro, que puede ser algo como unos pendientes, una joya, pero muy personal, porque esta persona tiene por ti unos sentimientos, como ya veis, muy amorosos, puros, y donde ya no quiere sentirse solo, ni quiere pensar que la gente no le puede amar, porque tú lo que has hecho durante este tiempo es enviarle, darle muchísimo amor, apoyarle una y otra vez para convertir este sueño en una realidad, en un baile, en una familia, en una casa y en un arco iris que, como veis, sí se abre para vosotros. Voy a colocar la carta del carro, es Cáncer, Piscis en el 10 de copas, que es lo que más deseáis vosotros. Este rey de bastos es Leo y el 9 de pentáculos es Virgo. Escuchadme, Tauro, es necesario que ahora tengáis vuestra fuerza controlada, porque yo sé que también sois pasionales con este 9 de pentáculos, como esta mujer o esta araña que está extendiendo sus brazos. Vais a tener una prosperidad muy grande en el amor, muchas monedas, reconocimientos de otros, porque también os van a subir a escenarios, no solamente para daros mucho amor, sino para daros hasta algún premio. Con este rey de bastos y el 9 de pentáculos, el carro avanza hacia ti. No tengáis miedo y poned vuestra fuerza en control y en equilibrio para subiros a la vida de esta persona y continuar esta
este viaje hermoso con almas y llamas gemelas. Tauro, hasta aquí llego con vuestra lectura. Quiero que me digáis en comentarios quién es esta persona, quién está tras vosotros y cuántos pretendientes tenéis, porque hay más de 1 y 2. Yo lo veo, tenéis un periodo muy abundante y fértil con la emperatriz, no solamente para tener niños si no queréis tenerlos, sino para tener relaciones, algo que pueda ser muy beneficioso en vuestro mundo material, un negocio, comenzar otra vez. Y aquí va a estar esta persona diciéndole al mundo a través de un megáfono que te ama. Gracias, Tauro, nos veremos en las siguientes lecturas. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y nos vemos en las siguientes. Feliz semana a todos y creed en que sucede. Gracias de corazón.